lincosamidas y cloranfenicol. Estoy compartiendo pantalla, me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, doctor. Ya. Bien, antes de iniciar, si ustedes pueden, si quieren grabar esto, voy a indicarles que de dirección ha llegado un comunicado donde la modalidad de calificación para los parciales ya no va a ser sobre 30, va a ser sobre 20 puntos. Entonces vamos a tomar parcial sobre 20 y los otros 10 puntos se dividen como sigue. 5 puntos va a ser un trabajo de investigación. 3 puntos va a ser una feria de farmacología. Y 2 puntos van a ser un curso o taller que se va a realizar. La feria se va a realizar en septiembre, para esas fechas, y el curso o taller para octubre. Entonces, ustedes vayan viendo esas previsiones, los comunican a sus jefes del grupo, de curso, por favor. Y el trabajo de investigación vayan realizándolo, muchachos, porque ustedes ya creo que llevan salud pública, investigación y demás, entonces tienen que ir siguiendo todas esas pautas. Eso a modo de adendum. Bien, posteriormente vamos a ir profundizando, pero va a ser así. Esto como jefatura de cátedra se les está indicando. Muy bien, iniciaremos el tema. A esta familia de fármacos también se los denomina bacteriostáticos o inhibidores de la síntesis proteica. Son de espectro ampliado, a excepción de las lincosamidas, el resto son de espectro ampliado. Quiere decir que abarcan todo tipo de bacterias, sean positivas, negativas, aerobias, atípicas, como etc. Hoy vamos a ver 3, los macrólidos, las tetraciclinas y las lincosamidas, ¿ya? Macrólidos, tetraciclinas y lincosamidas. Y al final vamos a ver un poquito de lo que es el cloranfenicol. Si hay alguna duda, por favor, me la hacen conocer. Si hay algún problema, no se escucha mejor, mi voz, me dicen, por favor, ¿sí? Bien, empezaremos entonces. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas 3 familias? Empezaremos con las tetraciclinas, ¿sí? Las tetraciclinas inhiben la síntesis proteica bacteriana, ¿ya? Al igual que los macrólidos, al igual que las lincosamidas. Los 3 inhiben la síntesis proteica, ¿sí? Nosotros hemos visto en bioquímica, en la síntesis proteica, las proteínas se sintetizan a nivel de los ribosomas. Este es un ribosoma. El ribosoma tiene 2 unidades. Una unidad en las bacterias denominada 50S y otro denominada 30S. Esto es en una célula procariota, ¿ya? En una célula eucariota, la que tenemos nosotros, los mamíferos, es diferente. Tenemos igual 2 segmentos, uno que es 60S y otro que es 40S. Eso es en los humanos, pero en las bacterias es 50S y 30S. Por eso, cuando nosotros consumimos los antibióticos, estos antibióticos no nos afectan de gran manera. Sí hay reacciones adversas, pero no nos afectan, no llegan a matarnos, como lo hacen estos antibióticos con las bacterias, por esa diferencia. De ellos es 70S en general y de nosotros es 80S, dividido en, de las bacterias en 50S, 30S y de las personas o de los eucariotes en 60S y 40S. Ahora, todos estos grupos familiares, al igual que el cloranfenicol, inhiben la síntesis proteica. Y como una célula, una bacteria, está conformada además de lípidos por proteínas,
la pared celular y demás, la membrana celular y demás. Si no tienen proteínas, entonces la bacteria puede llegar a destruirse o detener su crecimiento. Normalmente todo este grupo de familias de antibióticos, las tetraciclinas, los macrólidos y las lincosamidas, además del cloranfenicol, son bacteriostáticos. Son bacteriostáticos, quiere decir que detienen el crecimiento de la bacteria. Muy bien. Ahora, la diferencia entre ellos es a qué nivel afectan o inhiben. Si es a nivel 50S o es a nivel 30S. Entonces, las tetraciclinas, ¿sí? La acción que realizan es el bloqueo estérico, se unen al sitio A, impidiendo la entrada del ARN de transferencia, ¿sí? El aminoácido, para que, ya saben que las proteínas están conformadas por aminoácidos, para que haya una cadena, para que este vaya a formar una cadena. ¿A nivel de qué? De la subunidad 30S. Subunidad 30S. El RNA mensajero, el RNA de transferencia, trae aquí el aminoácido, y el aminoácido que traen tiene que, por un enlace peptídico, unirse en la unidad 50S. Pero al inicio se bloquea eso, entonces no va a poder unirse y no va a haber la cadena de proteínas. Entonces, las tetraciclinas, el mecanismo de acción es inhibir a nivel del segmento 30S la síntesis proteica. Los macrólidos, dentro de los macrólidos tenemos a la eritromicina, a la claritromicina, a la acitromicina, que son los más conocidos. Estos bloquean la unidad 50S acá. En los segmentos P y A, saben ustedes que las fases de la síntesis proteica es iniciación, elongación y finalización, ¿verdad? Entonces, a este nivel, ¿sí? A este nivel de los sectores P y A. En algunos libros aquí está, en vez de A, E, ¿ya? Que son sectores donde se sintetizan o se forman las cadenas de aminoácidos para la formación de proteínas. Entonces, los macrólidos inhiben a nivel de 50S. Inhibición de la translocación. Bloquean el túnel de salida del polipéptido naciente. Saben que un aminoácido se une con otro aminoácido por un enlace polipeptídico, ¿ya? Y cuando hay varios aminoácidos se denominan polipéptidos, una cadena. Entonces, inhiben eso, que no hay una cadena. Ahora las lincosamidas. Las lincosamidas, hay dos fármacos de lincosamida, que se denominan lincosamidas. Uno es la lincomicina y la otra es la clindamicina. Son las dos, lincomicina y la clindamicina. Estos también inhiben la formación del enlace peptídico. Estos inhiben la formación del enlace peptídico. ¿Sí? Comparte el sitio de unión con los macrólidos y el cloranfenicol. El cloranfenicol, vamos a ver después, también inhibe la unidad 50S. Casi todos inhiben la unidad 50S. A eso se llama mecanismo de acción. Por eso las bacterias ya no se multiplican. Muchas veces, cuando se aumentan las dosis de estos, pueden llegar a tener efecto bactericida, especialmente con el cloranfenicol. Muy bien. Pasaremos a esta otra. Veremos algo de las tetraciclinas. A las tetraciclinas, que es una familia grande, es un medicamento muy utilizado y tiene que estar en el INAME, en la lista nacional de medicamentos esenciales, sí o sí, la tetraciclina. Se pueden dar por generaciones. La primera generación es la que se ha descubierto más antiguita, 1940 y tantos. Es la tetraciclina, es el pionero. ¿Cuáles son las características de la tetraciclina? Tiene una vida media corta, ¿sí? Tiene alta influencia de alimentos y alta resistencia adquirida por bombas de flujo. ¿Qué quiere decir? Que actualmente la tetraciclina ya no se utiliza mucho, pero es el pionero. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia, ¿sí? Normalmente la tetraciclina se da cada 6 horas, por vida, acción corta, viene de 500 y 250 miligramos. Pero posteriormente, esta es la forma química de la tetraciclina, ¿sí? Posteriormente,
se han creado sintéticamente otros. Y el que de segunda generación, más modernos, tenemos a la doxiciclina y a la aminociclina. Estos son los que más se utilizan. De estos, el que más se utiliza siempre es la doxiciclina, ¿sí? Estos medicamentos son de acción un poco más prolongada. ¿Qué quiere decir? Que se pueden dar casi cada 12 horas o cada 24 horas. Son más lipofílicos. Su absorción es más rápida, mayor al 90% se absorbe, ¿sí? La doxiciclina es la piedra angular, ¿sí? Y la aminociclina, no sé si estará en el INAME, debe ser más caro, pero tiene la facilidad de ingresar a las secreciones. Pero actualmente la doxiciclina, que se da cada 12 o cada 24 horas, la que actualmente más se utiliza en todo tipo de tratamientos. La doxiciclina viene de 100 miligramos. Y a partir del último fármaco, ¿sí?, que se ha estudiado y que se ha realizado es la tigeciclina. A la tigeciclina, en los actuales libros, casi no se lo conoce como tetraciclina, sino como una glicilciclina. Glicilciclina. Este medicamento se utiliza especialmente cuando ya hay resistencia a la doxiciclina y aminociclina, cuando hay microorganismos muy resistentes, ¿sí? Y ya es casi de otra familia, glicilciclina, pero en realidad es una tetraciclina. ¿Por qué? La ventaja clave evade bombas de flujo y protección ribosomal. Es uso exclusivo por vía intravenosa para multiresistentes. Ahora, ¿qué se refiere con bombas de flujo y protección ribosomal? Las bacterias, muchachos, son muy inteligentes. Crean mecanismos de resistencia para que los antibióticos no puedan hacerles daño. ¿Cuáles son esos mecanismos de resistencia? Las bombas de flujo. ¿Qué quiere decir? Cuando está viniendo el antibiótico a su lugar de acción, acá o acá o acá, ¿sí? Las bacterias lo que hacen es botar el antibiótico antes que ingrese a la bacteria. Lo expulsan. A eso se llama bombas de flujo, ¿sí? Otra característica, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, cambiar el receptor, el lugar, muta. Donde tiene que venir el medicamento a unirse acá, este lugar muta, entonces el medicamento ya no se conoce y es una forma de resistencia, ¿sí? O puede cambiar esta parte, el ribosoma, en alguna circunstancia. Entonces son métodos que utilizan. O puede ser adquirida de otra bacteria que ha mutado y es resistente, entonces le pasa los genes a esta, para que esta puede mutar, ¿sí? Pueda mutar. Entonces son sistemas de resistencia que tienen las bacterias, casi con todos los antibióticos. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Eso en cuanto a las tetraciclinas. Veamos sobre los macrólidos. Entonces, los macrólidos, ¿cómo están conformados? ¿Cuál es su generación? En algunos textos están como generaciones, otros no. Están como la más antigua que se ha creado o la primera que ha salido por la década de los 50 y demás. Tenemos a la eritromicina, ¿sí? Es la base de los macrólidos. Luego le sigue la claritromicina. Es un poco más moderno, ya son sintéticos. Y posteriormente la acitromicina es mucho más sintético y mucho mejor. A medida que pasan los años, se van mejorando los antibióticos, dándoles mayor potencia, no solamente mayor potencia, mayor espectro de acción y además que ataquen aquellas bacterias resistentes, porque las antiguas ya casi todas son resistentes, o en su mayoría. Entonces tenemos eritromicina, claritromicina y la acitromicina. Esos tres son macrólidos, ¿sí? El último y el que más se utiliza es la acitromicina, actualmente con la claritromicina. Y tenemos otro, que es el último, que es un ketólido. En algunos libros está ketólido, ¿sí? Todos tienen 14 átomos de carbono. Esta es la forma química, ¿sí? Excepción de la acitromicina que tiene 15.
La telitromicina es un cetólido, también es un macrólido. Los cetólidos, ¿sí?, son derivados sintéticos de los macrólidos. Y entre su característica, o el más importante antibiótico, tenemos a la telitromicina. Telitromicina. La telitromicina es un antibiótico muy fuerte que se utiliza cuando hay resistencia por parte del Streptococcus pneumoniae. Normalmente los macrólidos, enseguida vamos a ver el espectro de acción, va contra gram positivos, cocos gram positivos, Streptococcus pneumoniae especialmente, para eso se utiliza. Pero si hay resistencia a la eritromicina, a la claritromicina o a la acitromicina, se tendría que utilizar la telitromicina. Ahora, en los últimos libros o en las últimas actualizaciones, si ustedes quieren, la telitromicina no se utiliza o se está dejando de utilizar. Esta bibliografía yo les saco, vamos a ver aquí, está sacado de Katzun, Goodman y Gilman, de Goodman y Gilman y Velázquez, ¿sí? Pero es de las anteriores ediciones. En la última edición, por ejemplo, en Velázquez, estamos acá, en Velázquez, indica que la telitromicina ya no se utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se utiliza? Porque tiene mayores efectos adversos, ¿sí? Y no es tan, y entre el costo y beneficio no es tan bueno utilizar la telitromicina, porque te da mayores efectos adversos. ¿Y qué tipo de efectos adversos? Efectos adversos hepatotóxicos. Y últimos estudios indican que ya no se debería de utilizar, y en muchos países ya no se utiliza. Por eso vamos a hablar solamente de eritromicina, claritromicina y la que más se ve, la acitromicina. ¿Han entendido? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿la telitromicina se utilizará o ya no se utilizará? ¿Cómo nos responden? Ya no, ¿verdad? Porque tiene mayores efectos adversos a nivel hepatotóxico. Ahora vamos a ver cuáles son las características. La eritromicina es inestable en ácido gástrico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros consumimos, casi todos se dan por vía oral. Todos se dan por vía oral. Por vía intravenosa se inactivan por vía intravenosa, se dan por vía oral. Ahora, dice acá, inestable en ácido gástrico, o sea, el ácido clorhídrico lo inactiva a la eritromicina, ¿sí? Entonces, la eritromicina tiene que estar en esterato, en una cápsula, que se llama una cápsula ¿qué se llaman las cápsulas que tienen una recubierta entérica que lo proteja del ácido gástrico? Normalmente viene así la eritromicina, ¿sí? Porque el ácido clorhídrico lo inactiva. Entonces, tiene una cubierta de estearato o de succinato. Es por vía oral, ¿sí? Aquí se requiere cubierta entérica. Tiene una vida media corta. Te dan cada 6 horas. Pasamos a la claritromicina, ¿sí? Esta es mucho mejor. La absorción es mucho mejor, ¿sí? Se absorbe mejor. No le hace tanto daño el ácido clorhídrico, ¿sí? Tiene menor toxicidad gastrointestinal, que vamos a ver después. La toxicidad normalmente, ¿qué efectos adversos? Pues, náuseas, vómitos, diarrea puede ser, ¿no? O alteraciones gástricas, más que alteraciones, molestias gástricas. Lo que nos interesa de la claritromicina, dice aquí, tiene mayor actividad contra Helicobacter pylori y algunas bacterias atípicas. Vamos a ver enseguida. Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es causante de, ¿quién me puede decir? Úlcera gástrica, doctor. Ya, causante puede ser úlcera gástrica, pero en últimos estudios del cáncer gástrico, ya, es uno de los factores de riesgo para que tenga un cáncer gástrico, pero normalmente lo que produce es molestias gástricas, ¿sí? Puede ser úlcera gástrica, ¿sí? Dispepsias gástricas, el Helicobacter pylori. En el Asia, no sé si es que porque consumen en Japón es la mayor incidencia de cáncer gástrico. Por eso, si ustedes quieren ser gastroenterólogos o quieren saber algo de gas, los mejores estudios son japoneses, porque ellos tienen un avance espectacular en lo que es. ¿Por qué? Porque tienen bastante cantidad de cáncer de estómago. Muy bien, el Helicobacter pylori. La claritromicina es fundamental
para erradicar el Helicobacter pylori. Pero solita no, tiene que ser asociado, ¿verdad? Puede ser metronidazol, amoxicilina, bismuto, omeprazol. Vean, hay varias pautas. Pero actualmente hay mucha resistencia, o sea que si ustedes ven los últimos estudios ya casi no se utiliza la claritromicina, pero esta es la clave para eliminar, era la clave para eliminar la Helicobacter, pero hay mucha resistencia por la venta indiscriminada en las farmacias. Vámonos al tercero, la acitromicina, ¿ya? Este se da cada 24 horas, la acitromicina, mientras que la claritromicina cada 12. Es de vida media masiva, puede hasta 68 horas, pero se da cada 24. Tiene una penetración tisular excepcional, intracelular, dosis de hasta 3 días. O sea, le das una dosis de 3 días, listo. Con esto tranquilo, normalmente funciona bien en las infecciones. ¿Qué funciones normalmente son producidas por el neumococo? Neumonías, ¿verdad o no? Infecciones respiratorias. Por eso en el COVID, por ejemplo, en el 2020, ¿qué daban cuando estaban con insuficiencia respiratoria? Además tenían tos, infección respiratoria. ¿Qué les daban? Acitromicina, ¿verdad? Entonces, normalmente para la neumonía adquirida en la comunidad, porque hay dos, neumonía adquirida en el hospital, neumonía adquirida en la comunidad, en la comunidad así donde vivimos, normalmente puede ser una neumonía y la acitromicina es de elección para esos procesos neumónicos. ¿Han entendido? Entonces, no se olviden, la acitromicina, neumonía, porque el espectro es más que todo contra neumococos, ya gran positivos, ¿sí? Y en el COVID se daba tres dosis. Hasta para algunas infecciones, para unas ITS, por ejemplo, clamidia, se da, basta una dosis. Pero enseguida vamos a ver que con la tetraciclina, doxiciclina es mucho mejor. Y la claritromicina para el Helicobacter pylori. No vamos a hablar de la claritromicina porque los estudios indican que produce mayor alteración hepática, ¿ya? Veamos las lincomicinas. Aquí es lincomicinas. Yo he puesto lincomicina, es lincosamidas. Las lincosamidas tienen dos fármacos, la lincomicina y la clindamicina. Lincomicina y la clindamicina es 4 o 5 veces más potente que la lincomicina. Estas se pueden dar por vía intravenosa o por vía oral, ¿sí? A diferencia de los macrólidos se dan por vía oral. Casi todos se dan por vía oral. Mientras tanto, las lincosamidas se dan por vía intravenosa, más que todo, menos por vía oral. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de estos dos? ¿Sí? Estos dos especialmente se utilizan para combatir bacterias anaerobias. Bacterias anaerobias. Entre anaerobias tenemos, aquí está, enseguida. No sé si está aquí. Aquí está. Anaerobio. Bacteroides frágiles, Clostridium, peptococos, ¿sí? A los peptococos, ¿sí? Los bacteroides frágiles, el Clostridium perfringens y algunos otros tipos de bacteroides, ¿sí? Normalmente se utilizan para abscesos profundos. ¿Por qué para abscesos profundos? Porque en los abscesos, en cualquier tejido, los abscesos normalmente el origen lo causan los agentes o las bacterias anaerobias, ¿sí? El Clostridium bacteroides, ¿sí? U otros, ¿ya? Normalmente en abscesos profundos, abdominales, abscesos pleurales, etcétera, etcétera. Entonces, para anaerobios o para infecciones graves, se utilizan las lincosamidas, ¿sí? Ya sea la lincomicina o la clindamicina, pero de preferencia la clindamicina porque es más potente, 5 o 4 veces, para los peptococcus, streptococcus, todos esos que son anaerobios, ¿sí? Otro, tienen buena penetración ósea, ¿sí? En traumatología se puede utilizar cuando la infección es grave, ¿sí? En la osteomielitis, ¿sí? En la osteomielitis.
Primero se da por cloxacilina, dicloxacilina. Posteriormente se avanza a uno más fuerte que es la vancomicina. No sé si han llamado todavía la vancomicina en betalactámicos. La vancomicina. Y pueden al final dar clindamicina, si no va muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es muy bueno? Porque tiene muy buena cobertura contra meticilinos resistente Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es el agente causal de las infecciones de los tejidos, ¿verdad? Osteomielitis, celulitis, etc. Entonces, la clindamicina tiene muy buena penetración ósea. Eso es una diferencia. Algunos fármacos, algunos antibióticos penetran bien al cerebro, otros no. Igual, al hueso, algunos fármacos penetran muy bien y otros no. Entonces, es una característica, ¿sí? Actividad robusta contra Staphylococcus aureus. Resistente a meticilina de adquisición comunitaria. Entonces, meticilina resistente a Staphylococcus aureus. Adquisición comunitaria. Ya eso que decir en la comunidad, te has infectado, la infección ha sido cuando estabas en la comunidad. Hay otro que es CH, ¿sí? Hospitalaria, infección hospitalaria, y aquí sería H. ¿Sí? Esas tres especialmente. Ya hay otras, la inhibición de toxinas de los estafilococos, que pueden llegar a producir al final un síndrome de Sjögren. Pero a nosotros nos interesa contener obvios y buena cobertura Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. Quiere decir que hay resistencia de los estafilococos a otros antibióticos. Estos dos. Eso en relación a las vancomicinas. Y su tiempo de vida es cada 6 horas, cada 8 horas se puede dar estos medicamentos. Veamos la farmacocinética de los tres. ¿Sí? Empezaremos por las tetraciclinas. De las tetraciclinas casi ya no, la tetraciclina casi ya no se utiliza mucho, de hecho. La que se utiliza siempre es la doxiciclina, hasta más que la aminociclina. La doxiciclina, del 95 al 100% se absorbe. ¿Sí? Del 95 al 100%, la doxiciclina. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que tener cuidado con las tetraciclinas? Ya tanto les he repetido, especialmente en los niños, hasta menores de 8 años, está prohibido dar, como también está prohibido dar en embarazadas, ¿sí? Por los efectos adversos que produce. Pero ahora, en una persona adulta mayor, la doxiciclina, ¿sí? Estos antibióticos, las tetraciclinas, toda la familia, son quelantes, que si se unen muy fácilmente al hierro, al calcio, al magnesio, al aluminio. Por eso se les denomina quelantes. Quelantes, porque se unen al calcio, magnesio, hierro y aluminio. ¿Sí? ¿Y qué pueden producir? Pueden producir alteraciones en los niños en la formación de los huesos. O alteraciones en la formación o coloración de los dientes. Porque son quelantes. Por eso dice, zona de quelación, regla clínica, prohibida la administración de tetraciclinas con lácteos, antiácidos o suplementos de hierro. ¿Han entendido, muchachos? Eso quiero que se tomen bien en cuenta. No receten, o cuando receten tetraciclinas, nunca les digan que tengan mucho cuidado y que no consuman cuando tomen ese antibiótico lácteos, antiácidos o suplementos de hierro, especialmente en las personas adultas. Y en las mujeres embarazadas no se tiene que dar, peor en niños menores. Esa es. En relación a las tetraciclinas. Ahora, en relación a la claritromicina y a la clindamicina. La claritromicina, hemos dicho, se absorbe a nivel gastrointestinal en un 50%, pero tiene mejor absorción. ¿Sí? La eritromicina, la claritromicina aquí está un poquito más de 60-70, pero la eritromicina no se absorbe muy bien a nivel gastrointestinal, ¿verdad? A menos que tenga una recubierta entérica, en ese caso sí, pero esa es una de las falencias, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo inhibe. ¿Qué es lo que lo inhibe? El ácido clorhídrico. Entonces tienen que tener cubierta entérica, ¿ya? Especialmente la eritromicina. Dice aquí, zona de la habilidad ácida. La eritromicina base se destruye por el ácido estomacal. Requiere formulaciones en estearato o etilsuccinato para que se pueda absorber. Entonces, la eritromicina normalmente, todos los macrólidos, la eritromicina, claritromicina, citromicina, vienen por vía oral. ¿Sí? Pero especialmente la eritromicina es más lábil. La claritromicina y la citromicina son más fuertes. ¿Sí? No se destruyen tan rápido. En ese caso. La clindamicina no tiene tantos problemas. Se puede, hasta un 90%, se puede absorber por vía gastrointestinal. ¿Sí? Pero preferiblemente se da por vía intravenosa. Muy bien. Pasaremos a cómo es la distribución y demás. ¿Ya? De todos estos medicamentos, la citromicina es transportada activamente por macrófagos y su concentración tisular es 10 a 100 veces mayor que en el plasma. O sea, intracelularmente, la citromicina es excelente. Si hay alguna infección donde el agente etiológico es más intracelular, la citromicina tiene espectacular acción, especialmente si, si la bacteria es sensible a la citromicina. Por eso, la citromicina es excelente, especialmente en las neumonías. Acá está. En este dibujo vemos esto. ¿Sí? Otro, la distribución. ¿En qué tejido se distribuye pasa mejor? La citromicina, lo hemos dicho, intracelular. Bien. Y es muy difícil a veces ingresar a nivel intracelular. En huesos y abscesos, la clindamicina penetra bien el tejido óseo, ¿sí? Y microambientes purulentos sin vascularización. En los abscesos, clindamicina. Absceso es una membrana que delimita un tejido purulento, ¿sí? O una concentración de tejido purulento delimitado por una membrana, muchas veces sí o muchas veces no, pero especialmente por una membrana se denomina un absceso. Puede ver a cualquier nivel. Puede ver en abdomen, puede ver en músculo, puede ver en pulmón, etcétera, etcétera, hasta en el cerebro, ¿sí? Y normalmente esos abscesos son producidos por anaerobios. Y una de las características es que uno que penetra muy bien ahí es las lincosamidas. Y de las lincosamidas, la clindamicina. ¿Por qué dijo la clindamicina la lincomicina, muchachos? ¿Les he dicho? ¿Por qué? Por la potencia. ¿Quién es más potente? ¿La clindamicina o la lincomicina? La clindamicina, doctor. La clindamicina. Ya, olvídense de la lincomicina. Ya. Las secreciones. En las secreciones, la aminociclina. Bueno, no vamos a hablar mucho de la aminociclina, no sé si estará en el INAME. Van a revisar, por favor, en el INAME, en Lista Nacional de Medicamentos, si la aminociclina está. Y me dicen, por favor, si está, entonces es básico, pero debe costar un poco más caro. ¿Sí? La aminociclina, que es una tetraciclina de última generación, alcanza altas concentraciones en saliva y lágrimas. Útil para erradicar estado portador meningocócico. ¿Ya? ¿No? Para los que tienen una meningococia, ¿sí? Como prevención. Pero debe costar más caro, pero para eso. Y esto hay que saber bien. Ninguna de estas familias alcanza niveles terapéuticos confiables en el sistema nervioso central. No son útiles para la meningitis. ¿Qué quiere decir? Tetraciclinas, macrólidos o lincosamidas no se da en infecciones del sistema nervioso central al cerebro porque no pasan la barrera hematoencefálica. Y no sé por qué han dibujado aquí. ¿Ya? Es que estas diapositivas las he hecho por IA. Y alguna vez, si ustedes requieren, utilicen Notebook LM. Es excelente, muchachos. Ahora, además, tenemos que estar actualizados. Muy bien. Entonces, ninguno ingresa líquido a la base de la hematoencefálica, pero sí hay uno que es poderoso, que vamos a ver al final si nos alcanza en tiempo, que sería el cloram
fenicol. Pues no estamos viendo. Vamos a ver al final. La eliminación. Esto es bien importante, muchachos. Empezaremos. Hay que tener dos órganos con los cuales hay que tener mucho cuidado. El metabolismo hepático y la excreción renal. Hígado y riñón. Por eso tenemos que tener bastante cuidado con los medicamentos y saber qué antibióticos se eliminan por vía hepática, cuál por vía renal. Empezaremos por los macrólidos, ¿sí? La eritromicina y la claritromicina son potentes inhibidores del citocromo P450. ¿Qué quiere decir? En las interacciones medicamentosas hay que tener cuidado de dar estos medicamentos, los macrólidos, con otros medicamentos, ya sea un antiácido, o sea, un anticonvulsivante o algún otro medicamento, porque este es inhibidor del citocromo P450. ¿Qué hacen los citocromos P450? Metabolizan el medicamento, lo inactivan. Pero si nosotros inhibimos, por ejemplo, le estamos dando warfarina, que es un anticoagulante, y además le damos eritromicina. Le estamos dando eritromicina. La eritromicina lo que va a hacer es inhibir al citocromo. Y el citocromo no va a actuar sobre la warfarina, no va a inactivar. Entonces, ¿la warfarina qué hace? Es un anticoagulante, ¿sí? Entonces, al final, la paciente o el paciente puede llegar a tener hemorragia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dar otros medicamentos. La eritromicina es un inhibidor, o los macrólidos son inhibidores, ¿ya? Tienen un riesgo altísimo de interacciones. Y la excreción biliar es predominante. Excreción biliar es predominante. ¿Sí? Excreción biliar es predominante. Ya. En la clindamicina, su metabolismo hepático. En resumen, los macrólidos, eritromicina, claritromicina, citromicina, se eliminan por vía hepática, así de sencillo. Pero por vía biliar, casi al 100%, la citromicina. La acitromicina se veía por vía biliar casi de 100%. Hay que tener cuidado si está mal del hígado, ¿sí? Chilpun es una escala, Chilput o Medline, ¿verdad? Para ver cómo está el hígado. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora, yo acitromicina puedo dar un insuficiente renal, no hay problema, porque no se elimina por vía renal, se elimina por vía hepática. Los macrólidos se eliminan por vía hepática. Hay que tener cuidado si el paciente está mal del hígado. Entre paréntesis, macrólidos hepáticos. No se olviden. Son una de las pocas familias que se eliminan por vía hepática. La clindamicina, su metabolismo es hepático, extenso, metabolitos inactivos excretados en bilis y orina. O sea, se elimina por la bilis y por la orina. Renal. Las tetraciclinas se eliminan por vía renal. ¿Sí? Las tetraciclinas. A excepción que la doxiciclina y la tigenciclina se excretan por vía biliar y o fecal. ¿Qué quiere decir? Que si hay un paciente con alteración renal, con insuficiencia renal, tendría que disminuir la tetraciclina. ¿Sí? Pero la doxiciclina, no tanto. ¿Verdad? La tigenciclina no se utiliza no tanto, pero si le das tetraciclina, sí tienes que dar la mitad. Si la filtración en glomérulo es menor a 50, dicen algunos textos, pero la mayoría indica que es menor a 30. Entonces está con insuficiencia renal, hay que disminuir. Pero la doxiciclina no, y eso hay que saber. Y nota clínica. Doxiciclina, acitromicina y clindamicina son seguras en falla renal, no requieren ajuste de dosis. ¿Por qué? Porque se eliminan por vía hepática, pero especialmente la acitromicina 100% por vía hepática, nada por vía renal. ¿Sí? Los macrólidos igual. La doxiciclina, ¿sí? Muy poco por vía renal, pero no se requiere ajuste de dosis. Eso yo quiero que sepan. ¿Sí? Macrólidos, eritromicina, claritromicina, acitromicina por vía hepática. Tetraciclina por vía renal. Y el resto, clindamicina por vía hepática y poco por vía renal. Doxiciclina y tigenciclina por vía hepática y por vía renal. La eliminación. Bien. Veamos el espectro antimicrobiano comparado.
de los tres. Y es repetir lo que hemos visto. Empecemos con las tetraciclinas. Las tetraciclinas les he dicho que es base, que debería estar en el INAVI. Porque a veces se llegan patologías que no sabes qué es, le haces a biopsias, le hacen anatomopatológico, y son bien atípicos. Y como estos son de amplio espectro, o sea, abarcan tantas enfermedades, pueden ser enfermedades raras, tú le das tetraciclina, puede ir bien con tetraciclina, al final, porque es de muy amplio espectro, mucho mejor que los macrólidos. Entonces, ¿cuáles son, pero, los agentes histológicos a los que más afecta, con los que va a batallar más? Rickettsia, Boswellia, treponema, Vibrio, Cholerae, Plasmodium. Para Plasmodium no es de primera elección, pero hasta puede utilizarse la doxiciclina como profilaxis para la malaria. Pero contra cólera, Vibrio cholerae, sí es de primera elección. Esas veces que había una epidemia de cólera en los 90, 95 en el Perú, donde han muerto bastantes personas, el tratamiento de elección era la doxiciclina, 100 miligramos, los tres días, listo, tranquilito. Pero si no, chao. ¿Sí? Treponema, Boswellia y Rickettsia. Treponema. Normalmente las tetraciclinas se utilizan para parasiteses, clamidias, treponemas, linfogranuloma, para el acné, bacteroides acneiforme, todo eso, ¿sí? Entonces, las tetraciclinas, este es el campo de acción. Vamos a los macrólidos. Ya les he dicho, los macrólidos, neumococcus, acitromicina para la neumonía, Bordetella pertussis, hay la vacuna, ¿verdad? Para Bordetella pertussis. Campylobacter, Helicobacter pylori, Legionella. De estos que nos interesan, neumococos. Todas las infecciones respiratorias, neumonías, es bueno que claritromicina, citromicina, eritromicina. Pero la eritromicina ya no se maneja, resistencia, claritromicina, no mucho, la citromicina. Muy buena elección para las neumonías adquiridas en la comunidad. Otro, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, ¿cuál? Excelente. La claritromicina, pero en asociación con otros medicamentos. Aunque actualmente hay alta resistencia, muchachos, para la claritromicina, para el Helicobacter pylori. Ahora, entre ambos, también pueden ir contra micoplasma y clamidia. Micoplasma y clamidia. La clamidia es una ITS, ¿verdad? Pues una ITS, clamidiasis. La clamidiasis. Puedes tratar entonces, puedes tratar con tetraciclina, puedes tratar con macrólidos. Con macrólido, acitromicina, una sola dosis, va bien. Pero con tetraciclinas, en 7 días de doxiciclina, mucho mejor. Mucho mejor. O sea, más respaldado. Pero podemos utilizar cualquier dos. Lincomicinas. Las lincomicinas ya hemos dicho. Anaerobios y meticilinos resistentes, Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. Así de sencillitos. Y también puede ir contra cocos gram positivos, entre los tres. Pero especialmente para cocos gram positivos, neumococos utiliza. O clindamicina, puedes utilizar cualquiera. Ese es el espectro de acción, los más importantes. ¿Sí? Ahora, veamos los usos terapéuticos y alternativas de oro. De los medicamentos que más se utilizan. De las tetraciclinas, la doxiciclina. ¿Contra qué? Contra la enfermedad de Lyme. No sé si verán, yo por ejemplo no he visto. ¿Ya? Está la bacteria. Y la fiebre de las montañas, rickettsiosis. Ya. O sea, son atípicos, no se ven mucho ya. Pero lo que sí se ve, y es muy bueno la doxiciclina, es para las infecciones de transmisión sexual. Clamidia, sífilis, y para aquellos que son alérgicos a la penicilina. Si tú no sabes, es una ITS, pero no sabes, no estás seguro de cuáles, puedes darle una doxiciclina. Para clamidia, 7 días, excelente.
Y lo otro, ustedes muchos son adolescentes, 20, 22 años, deben tener sus granitos de acné, ¿verdad o no? Por comer bastante, no sé, mantequilla y otras cosas, como todo adolescente o joven, acné, ¿sí? El acné. Entonces, para el acné puede utilizarse una tetraciclina, la doxiciclina, pero hay que tener cuidado, nada más. Los macrólidos, eritromicina, claritromicina, citromicina, ya, hemos dicho. Primera elección, neumonía adquirida en la comunidad. NAC, neumonía adquirida en la comunidad, atípica. Primera elección, acitromicina. Erradicación del Helicobacter pylori. Primera elección, claritromicina. Bordetella pertussis, tosferina. Y difteria. Difteria tetans coqueluche. Por eso en la prevención dan la vacuna difteria tetans coqueluche, pero para tosferina, bordetella pertussis, pueden darle una citromicina o una claritromicina. Puede ir bien. No se olvide. La clindamicina, vamos a volver a repetir. Infecciones de piel y partes blandas. Estafilococcus aureus meticillinos resistente. Osteomelitis. Y neumonía o por aspiración o absceso. Este es un absceso, vean, aquí es un absceso. Los abscesos normalmente están producidos por anaerobios, ¿verdad? Clostridium, bacteroides, Streptococcus, todo. Ya, esos, ¿sí? Normalmente, aquí está en pulmón, pero en la práctica se utiliza mucho para abscesos o infecciones graves abdominales, abscesos en abdomen. En cirugía se utiliza bastante la clindamicina. Bien. Veamos los efectos adversos, para concluir con esto, de las tetraciclinas. Hipoplasia y decoloración en dientes y huesos, o sea, el diente no crece y puede haber decoloración, porque se unen al calcio en el tejido óseo en desarrollo. Está contraindicado en menores de 8 años y embarazo. Tetraciclinas, nada que ver en embarazo y en menores de 8 años. Van a alterar el crecimiento del hueso, crecimiento de los dientes. Fotosensibilidad, erupción severa tras exposición solar. No se ve mucho, pero puede ser. A nivel tracto gastrointestinal, úlcera esofágica por visitación directa, tomar con mucha agua y no acostarse inmediatamente. Entonces, en la noche, si uno va a tomar su tabletita, su cápsula, comprimido de tetraciclina, tomar con mucha agua y no acostarse. Y además, no tiene que tomar con qué, con leche, con antiácidos, con hierro, por lo quelante que es, ¿verdad? Puede haber otros, vértigo, tinnitus. En la aminociclina, bueno, no se utiliza mucho, lo vamos a pasar. El riñón, síndrome de Fanconi, tampoco se ve mucho, pero ya lo enumeraremos. Síndrome de Fanconi causado por el uso de tetraciclinas caducadas, cuando han pasado. Quiere decir que hay, en el síndrome de Fanconi a nivel renal, lo que hay eliminación de una proteinuria y algunos otros signos y síntomas. Pero eso interesa esto, dientes y huesos. No dar en embarazadas, está contraindicado en menos de 8 años porque están en crecimiento. Los macrólidos y lincomicinas. Empezaremos por las lincomicinas, porque es estito de las lincomicinas. Estito nomás es de las lincomicinas. Y eso yo quiero que se acuerde. Cuando uno consume lincosamidas, ¿verdad? Lincosamidas, las lincosamidas son lincomicina y la clindamicina. Cuando uno consume esos, lo más probable que tenga, no está aquí, colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa, es una disbacteriosis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La clindamicina destruye la flora permitiendo el sobrecrecimiento mortal de Clostridium difficile. El Clostridium difficile está normal, puede existir. Es saprófito, pero en muy poca cantidad. Pero si le damos clindamicina, hace que hay un crecimiento exponencial y nos produce una colitis pseudomembranosa. Esa es la... Entonces, de todos los medicamentos antibióticos que ustedes vean, uno de los principales causadores de colitis pseudomembranosa son las lincosamidas, la lincomicina y la clindamicina, siempre. Ahora, no son los únicos. La ciprofloxacina y otros medicamentos, el diclofenac, pueden llegar a producir colitis pseudomembranosa, pero el que mayor incidencia, mayor efecto tiene es la
lincosamidas. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que dar otro antibiótico. ¿Alguien sabe qué antibiótico se da? 3, 2, 1. Vancomicina o metronidazol. Para tratar la colitis pseudomembranosa se puede dar vancomicina o metronidazol. No sé si han visto por eso. Y para los macrólidos. En los macrólidos, como los macrólidos se eliminan por vía hepática, pueden llegar a producir ¿qué? Hepatitis colestásica, principalmente con eritromicina, ictericia. A nivel del corazón, prolongación del intervalo QT, riesgo, asitmia, toxide de Pons, asitmia, eso es lo que, asitmia. No se ve mucho, pero ya. Lo que sí se ve es más hepatitis colestásica, ¿ya? Y algo, muchas veces la eritromicina hace que aumente la motilidad intestinal, entonces a veces se utiliza no como antibiótico, se utiliza para mejorar la motilidad intestinal, ¿sí? Entonces, ahora, si tiene mucha motilidad, también es molestoso. Estimulación de la motilidad. La eritromicina actúa sobre los receptores de la motilina, causando calambres severos. Puede causar dolor, pero normalmente la eritromicina a veces se utiliza cuando no hay peristalsis. Entonces le das eritromicina por vía oral y va bien la peristalsis. ¿Han entendido? Pero no hay que dar eso cuando tenga diarrea. Peor le vas a afectar. Muy bien. Esto es lo que hemos visto. Hay que tener cuidado que con la tetraciclina hay que tener cuidado. Vamos a ver por esto. Las tetraciclinas pueden llegar a producir teratogénesis por quelación del calcio. Hay que tener cuidado. No dar en niños menores de 8 años y en el embarazo. Las tetraciclinas. Los macrólidos son inductores, ¿sí? O son inhibidores enzimáticos. Inhibidores enzimáticos. Entonces no hay que dar con otros medicamentos. No hay que dar, por ejemplo, con estatinas. Podemos producir aldomiolisis. O con los antagonistas del calcio. Podemos producir hipotensión severa, nifedipino, verapamilo, diltiazem, que son bloqueadores de los canales del calcio. Entonces no hay que dar. Hay que tener mucho cuidado con los macrólidos. Pero los macrólidos sí se pueden dar, por ejemplo, en las mujeres embarazadas y en los niños, ¿sí? Son de la categoría B. Mientras las lincosamidas pueden producir bloqueo neuromuscular. Bloqueo neuromuscular. Muy bien, acabaremos con esto. Es un resumen. Mecanismo de acción. Tetraciclinas inhiben subunidad 30S. Macrólidos 50S, lincosamidas 50S. Tetraciclinas, bacteriostático. Macrólidos, bacteriostático, todos bacteriostáticos. Aunque los macrólidos a altas dosis pueden ser bactericidas. ¿Ya? La excreción. Tetraciclinas, renal. Macrólidos, hepáticos. Lincomicinas, lincosamidas, hepáticos. ¿Sí? Cuando se utilizan las tetraciclinas en la zoonosis, aquellas enfermedades producidas por animales, aquellas enfermedades atípicas en el acné, los macrólidos, infecciones respiratorias, ITS, pero más que las ITS, las tetraciclinas son muy buenas para las ITS. Las lincomicinas para abscesos por anaerobios y estafilococos resistentes. ¿Ya? Los efectos adversos. Tetraciclina no dan en niños porque van a alterar crecimiento óseo, de calcio y demás. ¿Sí? Los macrólidos, motilidad gastrointestinal aumenta. Las lincosamidas, ¿qué producen? ¿Qué se llama la enfermedad? Colitis, colitis pseudo membranosa. ¿Cuál es el tratamiento para la colitis pseudomembranosa? Vancomicina y metronidazol. Vancomicina y o metronidazol. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Bien, muchachos, yo creo que con esto culminamos lo que es antibióticos de amplio espectro, como son los macrólidos, las tetraciclinas y las lincosamidas. Nos falta un poquito de lo que es cloranfenicol. El cloranfenicol ya no se utiliza, muchachos. Casi en muchos países ya está vetado, pero sí tiene algunas indicaciones. La indicación eh, principal del cloranfenicol, por ejemplo, es en la peste bubónica y Yersinia pestis, ¿sí? O en el anthrax, por bioterrorismo, pero en los demás no. ¿Por qué? Ya no se utiliza mucho por los grandes efectos adversos que presenta, ¿sí? Y los dos efectos grandes adversos que presenta es, por ejemplo, alteraciones, una mielosupresión, neutropenia, trombocitopenia, leucopenia y el síndrome del niño gris en los niños puede llegar a matar. Eso sería respecto a la clase teórica. Yo se ha cortado de mi laptop, solo estoy hablando de celular. Les voy a en algún momento dar un poquito más sobre cloranfenicol. ¿Alguna consulta? Si no hay nada, entonces nos despedimos, muchachos. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Y si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Ya, hasta luego, muchachos.